Buenos días a todos, bienvenidos al webinar que tenemos preparado para hoy, en el que vamos a hablar de cómo mejorar la gestión de los gastos de nuestros empleados con las soluciones de Captio y Captio Connect. Mi nombre es Juan Pedro Contreras, soy el responsable del área de tecnología de Prisma. Voy a hacer las labores de moderador en este evento de hoy y me acompaña Juan Contreras de Innova, que será quien se encargue de presentarnos la solución de Captio y Captio Connect. La agenda que tenemos preparada para hoy, pues bueno, vamos a hacer una pequeña introducción respecto a nuestra compañía, Prisma, quiénes somos, qué hacemos, para pasar a lo importante, que es ver la solución de Captio para la gestión de los gastos de empleados y cómo se conecta con Business Central Navision para mejorar esta gestión, ¿no? Que a veces es un poco farragosa. Intentaremos dejar unos minutos al final para bueno, las preguntas que podáis tener, resolverlas. Bueno, para comenzar un poco hablando de Prisma, quiénes somos y qué hacemos. Prisma comenzó su andadura en el año 2005, inicialmente pues, centrados en la auditoría técnica, colaborando con entidades certificadoras como AENOR, que continúa siendo a día de hoy uno de nuestros principales clientes. En estos 16 años de crecimiento continuo, pues, hemos procurado diversificar las líneas de negocio, manteniendo siempre ciertas sinergias entre ellas. A día de hoy pues, contamos con un área de consultoría y tecnología, un área de auditoría técnica e inspección avanzada, incluso pues, con otro área de cooperación internacional donde ponemos en marcha todos los conocimientos que tenemos en el resto de áreas en proyectos de cooperación. Algunas cifras que nos pueden ayudar a dimensionar a Prisma, a nuestra compañía, pues bueno, la componemos más de 150 profesionales repartidos por 5 localizaciones en el territorio nacional. El pasado año, pese a la situación económica adversa, logramos mantener la facturación del año anterior. Y bueno, en Prisma estamos muy comprometidos con la calidad y el buen hacer, como demuestran las diversas certificaciones que poseemos y las alianzas estratégicas que mantenemos. Pasando al área de tecnología, que es la que más nos interesa hoy, pues podríamos decir que llevamos a cabo proyectos que cubren el ciclo de vida completo, ¿no? Desde la definición al despliegue y mantenimiento posterior. Tenemos experiencia y referencias en múltiples sectores de actividad e industrias, tanto del ámbito público como del ámbito privado. En concreto, el área de tecnología de la compañía la componen más de 20 profesionales. La mayoría de ellos son perfiles seniors con una gran experiencia. En Prisma promovemos la captación del mejor talento y la formación continua del mismo, así como su certificación. De hecho, pues, contamos con numerosos perfiles, con la exigente certificación Expert de Microsoft, pero no solamente apostamos por la formación de nuestro propio equipo, también contribuimos a la divulgación de conocimiento apoyando diferentes eventos de la comunidad, bien sea con speakers, patrocinando, incluso, bueno, la semana pasada, sin ir más lejos, hemos participado de la mano de Microsoft en el Festival de la Inteligencia Artificial, que también fue un evento que patrocinamos. Esta política de formación del equipo nos permite ofrecer, obtener diversas competencias de Microsoft, que además seguimos trabajando para incrementar las mismas. Y también nos permite abordar proyectos en los que podemos implementar cualquiera de las soluciones de la plataforma Microsoft y sus aplicaciones de negocio. Pero bueno, no dedico más tiempo. Esto eran simplemente unas pinceladas de quiénes somos y qué hacemos. Lo importante hoy es hablar de la solución de Captio y cómo nos ayuda a mejorar la gestión de los gastos de nuestros empleados. En este momento le voy a ceder la palabra a mi compañero Juan Contreras para que nos presente la solución. Juan, te hago presentador y te cedo la palabra. Genial, Juan Pedro, muchas gracias por la introducción. Muy buenos días a todos. Agradeceros la asistencia también a esta sesión webinar en la que vamos a pues centrarnos en Captio Connect. Y Captio, os voy a compartir la pantalla. Ahora ya la estáis viendo. Bueno, me presento de nuevo. Gracias, Juan Pedro. Yo soy Juan Contreras, Solutions Lead en Innova. Innova como distribuidor de Captio y Captio Connect a canal de partners Microsoft.
Y bueno, como bien hemos avanzado, la idea de esta sesión es pues mostraros cómo a través de pues, la que viene siendo la solución líder de mercado en gestión de gastos de empleado, que es Captio, y el segundo pilar fundamental, que es Captio Connect, que es la solución adonizada certificada por Microsoft para vosotros como usuarios de Navision y Business Central, pues vamos a poder poner en marcha un proyecto interno de aplicación de una política de gastos corporativa basada en una solución tecnológica, en este caso de la mano de Captio, que permite pues, satisfacer a los 3 usuarios objetivo de una solución de este estilo, que en definitiva vienen a ser, por un lado, el empleado como tal, el usuario de gasto, que va a necesitar una herramienta rápida, ágil, para reportar esas notas. El segundo usuario objetivo, que va a ser el revisor, el posible aprobador al que se le van a notificar esas distintas notas de gasto y que va a tener que hacer esa revisión del ajuste a la política corporativa de gastos, esa política de aprobación de los gastos en función a las distintas casuísticas pues que se vayan a decidir, en función de los conceptos, en función de los importes, de los distintos avisos, ¿no? Para, una vez avanzar o finalizar ese flujo de aprobación, pasar a la tercera parte, al tercer usuario objetivo, que va a ser el usuario financiero, el usuario de contabilidad, y es el cual va a trabajar sobre, en este caso, el ERP, Business Central y Navision, y es donde Captio Connect pues va a solventar pues esa casuística de integración y de sincronización y de la recuperación continua de las distintas notas de gasto que se van a ir imputando por la parte de ese front office, ¿no? Por la parte del usuario de gasto y el usuario aprobador. Bueno, antes de entrar en más detalle, bueno, siempre nos gusta empezar con lo que opinan, ¿no? de Captio los clientes. Una pequeña muestra de los clientes actuales de Captio. Estos son algunos de ellos, son nombres pues bastante conocidos. Y en definitiva lo que venimos a contar con este feedback, ¿no? de clientes, pues es eso, demostrar, ¿no? certificar Captio como solución líder en España a nivel de gestión de gastos de empleado y demostrar pues, cuáles son, ¿no? los beneficios de la implantación de una solución digitalizadora de todo lo que es ese apartado de gestión de gastos de empleado, que si bien es cierto, pues normalmente suelen basarse o bien en procesos rutinarios basados en Excel, basados en conservación de los tickets o basados en software a medida que no acaban de satisfacer todo el flujo completo de esos 3 usuarios objetivo que comentábamos. Pues bien, aquí el objetivo es mostraros cómo Captio sí va a resolver este flujo completo y cómo, pues bueno, con algunos de esos testimonios pues lo certificamos, ¿no? Simplemente pues una muestra muy reducida de la base de clientes actual de Captio. Bueno, aquí simplemente mostraros algunas cifras de un estudio realizado por Captio. Cuando hablamos de pues una empresa con empleados en movilidad o empleados en remoto que necesitan hacer ese registro de las notas de gasto, pues en torno a empresas con un número aproximado de 300 empleados, esto significa pues un ahorro en costes de en torno a unos 100.000 euros anuales. ¿Y de dónde viene este ahorro? Pues en definitiva de la eficiencia de los procesos para esos 3 usuarios objetivo, para los distintos usuarios que van a participar en el flujo. Por un lado, el usuario empleado, que va a tener que olvidarse pues, de esos métodos tradicionales basados en, como os decía, en Excel, en conservación de los tickets, en procesos pues muy tediosos que significan que el usuario cuando pues llega a su puesto debe cumplimentar alguna hoja adicional, debe informar a su equipo de administración, debe aportar esas notas físicas de los tickets. Todo esto se elimina con esa entrada de gastos vía aplicativo móvil a través de funcionalidad OCR que permite reconocer del ticket los principales campos y también gracias al cumplimiento normativo en cuanto a la homologación por parte de la agencia tributaria, la posibilidad de destrucción de ese ticket. No es necesario conservar el ticket
justificante del gasto, ya que hay una digitalización certificada de la imagen que se ejecuta a través de la aplicación móvil, a través de smartphone, ¿no? Principalmente. Por otro lado, pues en definitiva, para el segundo usuario, el usuario aprobador, también facilita pues ese proceso de aprobación que va a tener las mismas vías que va a tener el usuario de gasto. Va a tener, por un lado, el aplicativo móvil para hacer esa aprobación de los gastos pues en cualquier escenario, de forma remota, o un entorno web. De la misma forma va a tener o bien el front office a través de aplicativo o entorno web para esa revisión de lo que es la política, ¿no? De gastos corporativa en función de los límites o importes que vayamos a definir. Esto significa aumento de productividad. Toda esa información queda digitalizada, toda esa información está centralizada en el aplicativo y permite su consulta rápida, la recuperación de informes, y esto nos permite pues, tener un acceso rápido, en definitiva, a esa información, ¿no? Todo lo que es el archivo físico que hasta ahora pues, se solía llevar en este apartado, todo esto queda digitalizado e integrado con el ERP. Y por último, una parte pues no menos importantes, pues al final es un incremento de satisfacción, ¿no? Por parte de los empleados. Las reglas de registro de gastos quedan claras, están especificadas en lo que es la política de registro de gastos, y permite al empleado, en definitiva, dedicarse a las tareas que realmente pues aportan valor, ¿no? para la compañía, y esto significa pues una mayor conciliación, ¿no? En lo que se refiere a estos procesos administrativos internos de compañía, para que el usuario pues pueda destinar su tiempo a lo que realmente interesa y a lo que realmente aporta valor. Entrando en lo que es el flujo de trabajo de Captio, ¿cuál sería el momento inicial? Pues en definitiva va a ser la entrada de ese gasto, como os decía, principalmente a través del aplicativo móvil, ya que es la vía pues, de acceso más rápida, pero también va a tener el usuario disponible un entorno desde navegador web, desde acceso web, para hacer esa gestión del reporte del gasto, pero la vía principal va a ser a través del aplicativo móvil, descargable desde cualquiera de los stores disponibles actualmente, y esto lo que va a permitir es, a través de esa foto del ticket, directamente desde la cámara del dispositivo, Captio va a reconocer mediante funcionalidad OCR 3 campos base, que van a ser importe, fechas y proveedor, para a partir de ahí cumplimentar un formulario de gasto personalizado, ¿no? Que vayamos a incluir, vayamos a configurar en función, pues en definitiva, de qué información necesitamos adicional que el usuario cumplimente. Pues en el caso de que sea una categoría de gasto restaurante, el número de comensales, posibilidad también de configurar pues un proyecto al que debe asignar esa nota de gasto, o el departamento en concreto, o un centro de coste, etcétera, cualquier dimensión analítica, que esto también lo vamos a poder retroalimentar desde Navision o Business Central hacia Captio, y en definitiva hacer ese reporte del gasto. La principal entrada será a través de imagen, pero también vamos a poder subir gastos desde otras formas, directamente desde un archivo formato PDF o incluso un gasto manual, ¿no? Lo veremos ahora en el apartado de demo, mediante lo que es el formulario como tal, en el caso de que no hubiera pues, un comprobante, ¿no? Que justifique el mismo. Vamos a tener distintas opciones. Una vez reportado el gasto, pues entraría en ese proceso de validación o de revisión, donde entrarían los usuarios aprobadores, que van a tener las mismas vías de acceso para hacer esa revisión que el usuario de gasto, ya sea a través del aplicativo o el entorno web. Y una vez pues que ese usuario aprobador valide o rechace pues con los comentarios de rechazo correspondientes de cara al usuario, que recibirá notificaciones en el aplicativo móvil, notificaciones push informando de, pues de esa aprobación o de ese rechazo con el comentario correspondiente. Una vez finalizado este flujo, ya entraríamos en la parte de incorporación, de sincronización de las distintas notas de gasto, que con Captio se van a denominar informes, ahora lo veremos también en acción, y con Captio Connect sincronizar, recuperar, y que el usuario de administración financiero pueda tener un control en tiempo real de las distintas notas que se van gestionando, ¿no? Y que van avanzando ese proceso de aprobación para su registro en Business Central y Navision.
Aquí comentaros un módulo muy interesante que se incorporó a inicios de este 2021, que es el módulo de las Emburse Cards. Las Emburse Cards lo que buscan satisfacer es, por un lado, el control de los gastos corporativos asignados a tarjetas de empresas y, por otro lado, pues una conciliación automática para este tipo de gastos. Es lo que vienen a ser tarjetas monedero, que denominamos, que van a poder ser o bien en un formato virtual o formato incluso físico, y en el que nosotros, como administrador de esa gestión de tarjetas, vamos a tener el control total de asignación de fondos a las distintas tarjetas que demos de alta para los distintos usuarios, control de categorías de gasto con el que el usuario puede emplear esa tarjeta, límites de importe, límites diarios, semanales, mensuales, en definitiva, validez de la tarjeta, es decir, dar de alta la tarjeta durante un periodo de tiempo, pues porque el usuario tiene un desplazamiento, un viaje, etcétera, y solo va a tener esa tarjeta disponible durante ese periodo de tiempo. Pues un control total de este apartado de tarjetas corporativo y que al mismo tiempo nos permite una conciliación directa de esos movimientos asignados al usuario, esa conciliación directa con las distintas transacciones que van a ir imputando. Es un módulo adicional que incorpora Captio, que incorporó, como os decía, en enero de este año, y un módulo muy potente, siendo pues el primer fabricante que incorpora este tipo de tarjetas como módulo integrado en la solución como tal de gestión de gastos. También, que es importante comentar, el alcance internacional de Captio, más allá de la certificación, como os comentaba, para Administración Tributaria Española, Captio cuenta con la certificación para distintos países, los principales países europeos. Los tenéis aquí enumerados, y también alcance internacional en cuanto a capacidad para reconocimiento de distintos idiomas. Aquí tenemos algunos de ellos, los principales idiomas a nivel mundial, y con esa capacidad pues multidioma del OCR, ¿no? Por ejemplo, de esa funcionalidad que permite reconocer campos base del ticket. Recientemente, pues comentaros, se amplió funcionalidad para el mercado portugués, en el cual la agencia tributaria requiere reconocer sobre el ticket, pues por ejemplo es el número de ticket que se incorpora en el comprobante, o el CIF. Aquí se amplió funcionalidad del OCR para hacer frente a este requisito de la administración portuguesa, o también recientemente en el caso de México, en el que tenemos una casuística específica para la factura electrónica y en el que los comprobantes se remiten en formato XML, ¿no? Pues también aquí Captio cuenta con esa personalización para hacer frente a esos requerimientos pues internacionales, ¿no? No más allá de lo que es la normativa española. Bueno, aquí simplemente comentaros cuál es el feedback, ¿no?, de los clientes actuales de Captio. Pues bueno, aquí comentaros que las encuestas de satisfacción pues arrojan pues más de un 95% de satisfacción, ¿no? En cuanto a la renovación año tras año de los distintos clientes. Captio cuenta con un soporte directo a través del aplicativo. Ahora entramos en detalle y os muestro. Lo que permite pues es un feedback al usuario directo, que el usuario pueda lanzar una consulta directamente desde el aplicativo a soporte de Captio y pueda tener una respuesta inmediata, ¿no? Lo cual pues también facilita ese feedback a usuario, y el usuario no tiene que llevar canales adicionales de reporte, no tiene que ir pues directamente al correo electrónico, no, todo esto directamente desde el aplicativo móvil va a tener un feedback directo de cualquier petición o cualquier consulta, más allá de, además, materiales autoconsumibles de soporte con preguntas frecuentes, distintos temas de acceso de distintos tipos de funcionalidades para también autoconsumo interno, ¿no?, de cara a la implantación de la política corporativa para que los usuarios tengan disponibles en un repositorio. Bueno, lo que os decía a nivel de satisfacción. Y si os parece, vamos a pasar ya al apartado de demo para verlo en marcha. Para ello os voy a mostrar
un clip, resumen de la funcionalidad del aplicativo móvil. Os voy a compartir pantalla y lo vemos. Bienvenido a Captio. En este vídeo vas a aprender cómo funciona la aplicación de Captio en pocos minutos. ¿Empezamos? Lo primero que debes hacer es descargarte la app de Captio desde la tienda de Android o iOS desde tu dispositivo móvil. En tu email corporativo recibirás tu usuario y contraseña. Puedes recuperar y cambiar tu contraseña cuando lo desees. Una vez descargada la aplicación, introduce tus credenciales. Estas mismas credenciales te sirven para la versión web de Captio. Mientras se cargan todos tus datos y los de tu empresa, puedes leer algunos consejos sobre el buen funcionamiento de la herramienta. Esta pantalla de carga solo se visualiza cuando ingresas por primera vez a la aplicación o en el caso de que reinicies o sincronices la aplicación. Una vez dentro puedes ver los siguientes apartados. En el apartado superior izquierdo tienes el menú principal. Desde aquí puedes añadir gastos de distintas naturalezas y gestionar gastos e informes. También podrás gestionar la configuración de tu usuario. Después entramos en más detalle. Clicando en el apartado superior derecho, puedes filtrar los gastos según los distintos campos. Tipología de gasto, forma de pago, etc. Y en este botón de la esquina inferior derecha, puedes capturar un ticket. Puedes realizar una captura de un ticket mediante este icono o desde el menú superior. Vamos a realizar ahora la captura mediante el botón de la pantalla principal. La aplicación te solicitará acceso a tu cámara de fotos. Realiza una foto del gasto y posteriormente clica en aceptar o usar foto si estás satisfecho con la imagen. En este momento tu gasto está siendo leído por el OCR, que extraerá los datos de fecha, importe y el nombre del proveedor. Cuando este proceso finaliza, el gasto queda alojado en la nube, quedando así homologado por la agencia tributaria. Mientras se realiza el proceso de leyendo datos, puedes aprovechar para entrar dentro del gasto y cumplimentar los campos que tu empresa te requerirá dependiendo de la política de gastos. Estos pueden ser, por ejemplo, la forma de pago, la categoría, un cliente al que has invitado a comer, etc. Durante este proceso también puedes capturar otro ticket o cerrar la aplicación y seguir trabajando. En los casos en los que no se pueda garantizar el 100% del éxito, el gasto pasará por una revisión de calidad. El gasto pasa de en proceso a gastos leídos. Si aún no has rellenado los campos requeridos, puedes hacerlo ahora. El proceso de digitalización quedará finalizado cuando veas el icono del gasto en check verde. Esto significa que ya ha sido leído correctamente por el OCR y que los datos obligatorios requeridos por tu empresa ya los has introducido. En este momento ya puedes deshacerte legalmente del gasto en papel. Todo gasto debe ser asignado a un informe. Veamos ahora cómo crear un nuevo informe. Puedes crearlo desde el apartado del menú asignado a ello, clicando en el icono superior derecho. Debes asignarle un nombre e importar los gastos que quieras añadir al mismo. Puedes guardar el informe y añadir tantos gastos como desees, siempre que éste esté en borrador. En el momento que solicites aprobación, este informe ya no podrá ser editado. Una vez des por finalizado el informe, podrás solicitar aprobación. En este momento, el informe viajará automáticamente al revisor o revisores previamente configurados en base a la política de gastos de tu empresa. Veamos ahora las funcionalidades del menú. El menú se divide en dos grandes bloques: el bloque superior para introducir gastos y el bloque inferior para la gestión de los mismos. Como hemos mencionado antes, desde el menú puedes realizar la captura de un gasto. Puedes además insertar manualmente un gasto cuando la política de tu empresa te lo permite, porque hayas perdido el comprobante físico o cuando el gasto no requiere justificante físico. Clicando en kilometraje, puedes reportar gastos de kilometraje donde debes ingresar la distancia en kilómetros y el sistema calcula automáticamente el valor a pagar en base a la política de gastos. En algunos casos que la empresa lo requiera, deberás completar origen y destino del viaje. En el caso de que tu empresa tenga trayectos predefinidos, puedes seleccionar el que coincida con tu ruta. También puedes subir tus gastos digitales. Estos suelen ser gastos que recibes por correo electrónico en formato digital y en PDF.
También tienes la opción de reenviar estos gastos vía email a gastos@captio.com. En cualquiera de las dos opciones verás estos gastos subidos a tu cuenta de Captio y a partir de aquí ya podrás tratarlos como un gasto común, editar los datos, añadirlo a un informe, etc. Desde el bloque inferior del menú puedes ver los gastos que tienes ingresados y aquellos gastos con check verde que aún no hayas incluido a informes. Ver qué informes tienes en borrador, en proceso de revisión o rechazados, y en la otra pestaña los informes que tienes aprobados. Desde este apartado también puedes crear informes nuevos. Desde el menú principal también puedes ver las notificaciones que el sistema te ha enviado. Estas pueden ser notificaciones de aprobación o de rechazo de informes. En el caso de que seas un usuario revisor, verás un apartado de tareas con las solicitudes de aprobación. Y en el último apartado del menú tienes la configuración. Desde aquí puedes definir la moneda que usarás por defecto, euro u otra, la forma de pago por defecto, activar tus notificaciones, enviar un mensaje a soporte técnico, calificar la aplicación, ver la versión de Captio que tienes instalada y sincronizar o cerrar sesión. Y esto es todo. Si quieres conocer más sobre solicitud de anticipos, conciliaciones, delegación de usuarios u otras funcionalidades de Captio, entra en nuestro centro de ayuda, captio.zendesk.com. Genial, pues tras ver esta parte en la que hemos puesto en movimiento, ¿no?, todo lo que hemos avanzado, ¿no?, anteriormente, como habéis visto a través del aplicativo móvil, pues el usuario de gasto tiene todo el control del reporte de los mismos con esas distintas vías de entrada, ya sea principalmente a través de la imagen del ticket, pero en el caso de que sea necesario a través también de un documento PDF, de una factura en PDF, por ejemplo, es muy habitual en facturas de hoteles, o a través de ese informe o de esa nota manual, ¿no?, en el caso de que se dé la opción a los usuarios también. Como habéis visto desde el aplicativo, el usuario revisor también tiene la funcionalidad de poder hacer esa revisión de las distintas notas de gasto. Hemos visto principalmente el entorno app porque es el más utilizado, pero lo mismo lo tendría disponible ambos usuarios, tanto el usuario de gasto como el usuario aprobador, desde un entorno web. Y una vez lanzado, finalizado el flujo de aprobación, ya entraríamos pues en el tercer público objetivo, ¿no? Es como el usuario de administración, de finanzas, el usuario que trabaja con Business Central y Navision, pues va a poder recuperar, ¿no?, en el ERP todas estas notas. Y aquí es donde entra en juego Captio Connect. Captio Connect como la solución integrada con Navision y Business Central, solución, como os avanzaba, adonizada, certificada por Microsoft, y que nos viene a solventar esta casuística. Bueno, como os decía, Captio Connect es esa aplicación que va a sincronizar la plataforma de entrada de Captio con nuestra instalación de Business Central y Navision para tener todo el control, no solo el control de esos informes, que es la unidad base de reporte de Captio, en sus distintos estados. Vamos a poder tener o revisar aquellos informes que han sido aprobados o aquellos que están todavía pendientes de aprobación y evidentemente todavía no se pueden registrar, pero vamos a tener la visión de los distintos informes que se van a ir reportando. Y no solo esto, sino que también vamos a poder controlar los datos maestros de Captio. Los datos maestros de Captio, que ahora entramos en detalle. El objetivo de Captio Connect también pues es facilitar, ¿no?, la puesta en marcha rápida de una solución de gestión de gastos de empleado, en concreto para los usuarios de Business Central y Navision. ¿Qué nos permite Captio Connect? Pues, como os decía, sincronizar todas las notas que se van a ir reportando por parte de los usuarios, procedentes evidentemente de las distintas formas de entrada, ya sea web o app, para su registro. Evidentemente, para cada uno de estos informes vamos a tener el desglose de esos gastos y kilometrajes con el comprobante correspondiente para cada uno de ellos. Por el lado del gasto como tal, vamos a tener la visualización del ticket correspondiente asociado,
Y por el lado del kilometraje, aquí comentaros que Captio incorpora funcionalidad de Google Maps para que se adjunte una visualización, un comprobante del trayecto que ha indicado el usuario. Esto como información adicional al detalle, ¿no?, del kilometraje, de ese detalle de kilómetros, de tarifas, de viajes predefinidos incluso que podemos configurar con el aplicativo que vamos a recuperar. Como decíamos, también controlamos datos maestros de Captio en 4 apartados. El apartado de usuarios, métodos de pago, categorías y campos personalizados. Vamos a poder crear nuevos usuarios de Captio, vamos a poder revisar los usuarios que están configurados en Captio. También el apartado de los métodos de pago es desplegable que vamos a poder dar al usuario con los distintos métodos, ya sea tarjeta corporativa, ya sea con efectivo, con un nivel de detalle importante a nivel de los distintos usuarios, que ahora veremos en la demo. Categorías de gasto, que en definitiva este es el apartado principal en el que tiene toda la lógica de registro dentro de Business Central. La categoría de gasto que configuraremos en función de los escenarios que se vayan a dar en nuestro caso, y que para cada una de esa categoría, pues ya sea restaurante, ya sea una comida, ya sea un hotel, etcétera, pues configurar la cuenta contable asociada y toda la consecuencia de registro para cada uno de estos para cada una de estas tipologías de gasto. Y por último, el apartado de campos personalizados. Los campos personalizados lo que nos permiten es sincronizar, enviar información desde nuestro Business Central Navision hacia Captio en 2 líneas de campos personalizados. Por un lado, cualquier dimensión analítica que tengamos en nuestra instalación, cualquier tipo de dimensión, ya sea estándar o personalizada, vamos a poder lanzar la Captio para configurarla en el formulario, o también el apartado de proyectos para que el usuario pueda seleccionar en el mismo formulario de la app pues el proyecto asociado al que va esa nota como tal. Evidentemente, el objetivo es la contabilización de los distintos gastos en el sistema con 2 opciones principales de registro. Por un lado, tenemos la anotación contable simple, que va a hacer pues, ese movimiento de contabilidad a la cuenta asignada a la categoría de gasto indicada, o un registro como factura de compra, que también es habitual de cara a ese apartado de gestión del IVA. También vamos a poder hacer esa gestión como factura de compra, incluso con ciertos automatismos, gracias a la funcionalidad que nos permite Captio Connect de recogida de datos del ticket, y ahora lo vemos también en detalle. Un poco más de ampliación de funcionalidad, de las novedades que hemos incluido en la última versión, principalmente el reconocimiento de desgloses de líneas de IVA, que es una funcionalidad interesante en aquellos casos que, por ejemplo, pues el ticket tenga distintas bases, o el control de los gastos conciliables, ¿no?, con una ventana con mayor detalle de visualización de este tipo de gastos. A nivel de versiones, pues aquí comentaros que el soporte de versiones sigue la misma línea, el soporte de versiones de Captio Connect sigue la misma línea que versiones de soporte de Microsoft, que pues desde abril de este año, desde este mes de abril, pues suponen versiones de Navision 2017 en adelante. Como bien sabéis, Navision 2016 deja de soportarse a partir de este mes de abril, incluyendo también las últimas versiones, tanto Business Central en modalidad on-premise como en su modalidad SaaS o Cloud, y en este caso a través de su descarga desde AppSource. También el objetivo es cubrir pues, la segunda área de ERP de Microsoft, que como bien sabéis se trata o hablamos de AX y Finance, y esto lo tenemos en roadmap para este 2021. Y si os parece, vamos a ir ya al entorno de demo y lo vemos en movimiento. Vamos a ir en este caso a una versión de Business Central Cloud, pero la funcionalidad sería similar para una versión on-premise. Y antes de entrar en detalle, lo voy a hacer un poquito más grande si lo vemos mejor. Bueno, aquí tenemos el área de trabajo de Captio Connect. ¿Qué tenemos en el área de trabajo de Captio Connect? Pues en definitiva, todo el detalle de los gastos que se han reportado. Primero tenemos la unidad base de Captio, que es el informe
con el desglose de aquellos informes que todavía están pendientes de aprobación. Los informes pendientes de aprobación no se pueden registrar, evidentemente, hasta que no finalice el flujo de aprobación, hasta que el revisor no dé ese visto bueno al informe. Esos informes que van a tener una nomenclatura en función de la política de gastos que se vaya a decidir, pues es un informe que va a ser diario o va a ser semanal o va a ser en función de visitas a cliente, de un proyecto como tal. Eso ya es una decisión de la política corporativa. El informe va a tener un desglose de los distintos gastos / kilometrajes que se pueden incluir. Aquí lo que vamos a tener es un desglose individual de esos gastos. En el caso, por ejemplo, de que queramos hacer un registro o adelantar el registro de aquellos gastos que sean reembolsables, ¿no? Aquí vamos a tener también este desglose de gastos que sean reembolsables y aquellos que no sean reembolsables. Y, por otro lado, el apartado de anticipos, que también podemos gestionar con Captio, la asignación de anticipos a los usuarios para que justifiquen con distintas notas a reportar. En otro nivel tenemos los datos maestros, esos 4 apartados que hemos comentado: usuarios, categorías, formas de pago y los campos personalizados, y el apartado de historial. Os voy a comentar una pincelada de la configuración. ¿Vale? Aquí desde la configuración de Captio Connect tenemos la sincronización de los datos. La sincronización de datos tenemos 2 formas principales. La sincronización se puede configurar, programar para que se vaya ejecutando de forma diaria y que cada día, pues por ejemplo, a las 7 de la tarde, ¿no? Por poner un caso, se sincronice y al día siguiente el usuario tenga pues todas esas notas que se han ido reportando, o podemos sincronizar en un momento puntual porque el usuario quiere ir recuperando gastos e ir gestionando los mismos. Tenemos esas 2 opciones de sincronización de datos. Y en este apartado de configuración, aquí vamos a poder hacer la sincronización de los campos personalizados. En este caso, solo hay 2 dimensiones. Esto es un entorno demo, tenemos estas 2 dimensiones, pero tendríamos todo el listado de dimensiones que tuviéramos y que daríamos posibilidad de configurar con Captio, y la sincronización también del apartado de proyectos para configurarlo como un campo personalizado en el aplicativo. Simplemente por comentaros ese apartado. Y entrando primero en el apartado de los datos maestros, pues por ejemplo en el apartado de usuarios, aquí tenemos los usuarios que están dados de alta en Captio. Como os decía, nosotros podemos crear usuarios nuevos también desde Business Central, usuarios que se vayan a dar de alta nuevos. Y más allá de lo que es la asignación de nombre, ID de usuario y correo electrónico del mismo, podemos asignarle el tipo de movimiento asociado que va a conllevar el registro de los movimientos de cada uno de estos usuarios. ¿Cuáles son los tipos de movimiento principales? Pues van a ser estos 3 que vemos. Un tipo de movimiento cuenta, contra la cuenta en concreto, empleado o proveedor, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones es habitual pues configurar el empleado como un proveedor y asignar esos movimientos a ese proveedor, un proveedor genérico o un proveedor puntual. Esto lo vamos a poder configurar en el apartado de usuarios. Incluso si queremos que cada usuario ya tenga pues unas dimensiones analíticas de registro indicadas, preconfiguradas, fijas, las podemos definir también en el apartado de usuarios. Aquí, como os decía, en este entorno solo tenemos estas 2 dimensiones, pero tendríamos todas las que tuvierais configuradas. Después tenemos el apartado de categorías, que es un bloque importante. Este es el desplegable que va a tener el usuario para indicar pues, de qué tipo de gasto se trata. Aquí tenemos los distintos tipos de gasto en este entorno de demo, pues aparcamiento, gasolina, hoteles, restaurantes, etcétera. Y aquí vamos a indicar pues, la consecuencia contable, ¿no? En definitiva, la cuenta contable asignada a cada una de estas categorías con los grupos contables y de registros asociadas al estándar de cuenta o el que fuéramos a indicar en esta misma pestaña de categorías. Las formas de pago, lo mismo, las opciones que vamos a dar al usuario para selección de forma de pago. Y en el detalle de configuración podemos ir un pasito más allá a nivel de desgloses dentro de lo que es una misma forma de pago para identificar pues, los distintos usuarios, para indicar que
para una misma forma de pago y distintos usuarios, crearíamos distintas líneas, el tipo de movimiento que queremos que se cree, ya sea cuenta o a banco, y los códigos de forma de pago y términos también indicados ya de forma estándar predefinida para ese usuario dentro de la forma de pago escogida, para tener un nivel más de detalle ya preconfigurado. Y por último, los campos personalizados, que como os decía, son campos personalizados en dos vías. Esa vía de dimensiones analíticas, cualquier dimensión analítica se puede configurar en el aplicativo. Aquí nos referimos al envío desde Business Central y Navision hacia Captio, hacia el formulario de esa configuración de campos personalizados en dimensiones analíticas, o el apartado de proyecto, para que el usuario pueda indicar el proyecto asignado a ese gasto. Una vez visto ese apartado de datos maestros, vamos a ir al desglose de informes. ¿Vale? Aquí tendríamos esa unidad de reporte base de Captio, que es el informe. Evidentemente, en este desglose tenemos todos aquellos que están aprobados. Desde la vista rápida del informe, pues tenemos el nombre, la nomenclatura, que como decíamos dependerá de la política de gastos corporativa, el estado, el posible ID de aprobador, los importes y el usuario. Tenemos una visualización rápida de alertas que haya podido tener asignadas ese informe como tal, y los comentarios pues, que haya podido incluir el usuario. Si accedemos al detalle del informe, vamos a ir al desglose, ¿no? A esas distintas líneas de gastos en la que vamos a distinguir pues, los gastos reembolsables de los posibles no reembolsables, y en el caso de que tuviéramos anticipos, también una tercera sección con anticipos. Aquí lo que tenemos pues, es la información general del informe que ha indicado el usuario, pues en este caso el nombre, la descripción del informe, la fecha de reporte, los importes, en este caso con un desglose de los importes que sean reembolsables, y en este caso la fecha de registro correspondiente. Al gasto, al detalle del gasto, podemos acceder directamente desde el informe y tendríamos lo mismo, el desglose de este gasto, una vez ha sido reportado por el usuario. En gris, los campos que están sombreados en gris son los que se recuperan desde Captio y no son editables, pero nosotros podemos hacer desde el entorno RP, en este caso desde Business Central, cualquier modificación de importes, de divisas, en el apartado también de dimensiones analíticas, que o bien las podría haber indicado en el usuario si lo hubiéramos configurado como un campo personalizado, los podemos indicar también desde este detalle del gasto, fechas de registro, importes, una descripción de registro, la categoría asignada con su cuenta contable, forma de pago y las opciones de registro. En este caso no hay ticket asignado, pero os voy a mostrar un gasto en concreto que tiene asignado ese ticket o ese kilometraje. ¿Vale? Os voy a mostrar también pues, un informe que tenga el tercer nivel de desglose, que serían los anticipos, que también podemos gestionar con Captio, ese módulo de anticipos. Creo que hay alguno por aquí, si no me equivoco. Bueno, aquí, por ejemplo, este informe tiene un anticipo indicado. Aquí tenemos ese anticipo que ha utilizado el usuario, en este caso, para el viaje a Bilbao. Tenemos el apartado de comentarios, ¿vale? Este apartado de comentarios también interesante para que el usuario pues de contabilidad pueda ver por qué flujo ha pasado ese gasto en concreto. El registro podemos hacerlo directamente desde la ventana de informes, ¿vale? Nosotros podemos registrar de forma conjunta esos gastos que están indicados bajo ese mismo informe. El registro por defecto siempre va a ser como diario, pero como os decía, como os avanzaba antes, tenemos dos opciones de registro, como diario, como anotación simple, contable, y también como factura de compra. Pero esto lo veremos en el detalle del gasto, porque el registro como factura de compra nos va a requerir información adicional, en este caso de proveedor. En el siguiente bloque tenemos pues aquellos informes que están todavía con aprobación solicitada y no se pueden evidentemente registrar hasta que no finalicen ese flujo de aprobación, y el desglose de gastos individuales. ¿Vale? Aquí tenemos el total, en las siguientes bloques tenemos la distinción de reembolsables y no reembolsables, pero aquí tendríamos el desglose total de los gastos, ya a nivel de concepto, uno a uno. Y, por ejemplo, vamos a ver uno que tuviera ticket, si me equivoco este tiene ticket,
desde el detalle del gasto, en el apartado derecho recuperamos la imagen del ticket correspondiente y en el caso de que fuera un kilometraje, vamos a ver si este por ejemplo, en este vamos a incorporar, como os decía, el desglose de Google Maps, la imagen de Google Maps con el trayecto que ha realizado el usuario. Volvemos al ticket, por ejemplo. ¿Vale? Lo que decíamos, los campos sombreados en gris son los no editables. Nosotros podemos hacer cualquier modificación de importes de cara al registro. Y en la última pestaña tenemos las opciones de registro. ¿Vale? Principalmente van a ser dos, diario, factura de compra. La opción de diario, factura, de hecho la vamos a eliminar en una próxima versión porque está en desuso. Las dos principales que se utilizan es o bien diario, la anotación simple, o bien factura de compra. En este caso, por ejemplo, vamos a ejecutar el registro como diario. No va a ser necesario complementar la información de proveedor. El registro como diario, en definitiva, va a generar ese movimiento de contabilidad asociado a la cuenta contable que tiene configurada la categoría de restaurante en este caso. Y si vamos al apartado de relacionado y navegamos, aquí tenemos ese acceso al movimiento de contabilidad. ¿Vale? Que como veis realiza pues ese apunte contable asociada a la cuenta que tiene asignado el gasto, en este caso de restaurantes, y la contrapartida asignada para el usuario. Esta sería la opción simple, pero para aquellos casos en los que se requiera que el gasto se registre como factura de compra, pues vamos a ver uno en concreto que además tiene información adicional. A ver, creo que es este. ¿Vale? Vamos a ver este gasto. ¿Vale? De nuevo tenemos el ticket. En este ticket, como veis, tenemos además desgloses con la funcionalidad avanzada del OCR de Captio. Podemos, más allá de los tres campos base que se reconocen, que son, como os decía, fecha, importe y proveedor, podemos avanzar en la funcionalidad de OCR y extenderla a más campos, en este caso a distintas bases imponibles. En el apartado de registro, este gasto lo vamos a registrar como factura de compra. Evidentemente aquí van a ser necesarios los datos de proveedor. ¿Qué nos facilita Captio? Pues bien, Captio, como ves, nos reconoce esos datos de CIF de proveedor. En el caso de que ya tengamos este CIF dado de alta como proveedor, automáticamente nos propondría el mismo. En cualquier otro caso que no hubiéramos reconocido el CIF o que no esté dado de alta, crearíamos ese proveedor y seleccionaríamos el proveedor en concreto. Pero, como os decía, si ya está dado de alta, nos lo va a identificar automáticamente. Una vez cumplimentamos el detalle de proveedor y registro de cara a la factura de compra, ¿qué nos va a generar el registro del gasto en este caso? Pues lo que nos va a generar es una prefactura, un borrador de factura conforme cualquier otro borrador que hubiéramos ejecutado de forma manual. ¿Qué nos facilita en este caso Captio Connect? Pues recuperar todo ese detalle, todo ese desglose, todo ese reconocimiento de información del ticket y facilitarnos la creación de esta prefactura, de este borrador. Este borrador es, como os decía, como cualquier otro borrador que hubiéramos ejecutado de forma manual, ¿no? Con esos desgloses que nos permite reconocer Captio. Y a partir de aquí hablaríamos del estándar de registro y las consecuencias del registro que tuvierais en vuestra instalación de Business Central y Navision. Principalmente estas serían las dos opciones de registro que podemos ejecutar, como hemos visto, directamente desde el informe o directamente también desde el desglose de gasto con esas dos opciones. Opciones como diario o la opción como factura de compra. Y después tenemos, bueno, aquí el mismo desglose, pero con la distinción de reembolsables y no reembolsables, y lo mismo con los apartados de anticipo, para revisar los distintos anticipos que están, pues que están todavía vigentes o se han liquidado ya, y esos importes correspondientes, los importes que estén todavía vigentes o aquellos que se hayan liquidado contra el informe correspondiente. Y con esto habríamos visto de forma general todo lo que es el apartado de Captio Connect en sus distintos bloques, en los bloques de datos maestros y el detalle de gastos con su distinta subdivisión. El informe como unidad base de reporte, que es la que se va a pasar por el flujo de aprobación,
con esa distinción de aquellos que todavía estén pendientes de aprobación, que no vamos a poder registrar hasta que se pasen al estado aprobado, y el desglose de las distintas notas como tal de los gastos / kilometrajes que incluyen esos informes con detalle adicional de reembolsables y no reembolsables y posibles anticipos que se puedan incluir pues, en un informe que ha notificado el usuario y que previamente nosotros hemos otorgado al usuario. Y con esto habríamos revisado el bloque completo de Captio Connect y habríamos completado pues, ese tercer usuario objetivo que va a necesitar una solución, ¿no?, de cara a la gestión completa de los gastos de empleado. Por tanto, con Captio Connect pues, satisfacemos a esas tres partes: usuario de gasto, usuario aprobador y usuario de contabilidad. Y si os parece, pasamos al apartado de preguntas. Juan Pedro, ya me comentas si han llegado. Juan, oye, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que nos hemos hecho una muy buena idea de las posibilidades que tiene la herramienta. Es el momento, nos quedan unos pocos minutos, con lo cual es el momento de que nos trasladéis los asistentes aquellas cuestiones, aquellas preguntas que podáis tener. Yo, bueno, mientras podéis usar la parte de preguntas o el propio chat para hacerlas y se las traslado a Juan. Yo sí que, bueno, mientras la gente se anima, que a veces da un poco de... tenía una pregunta. Hemos podido ver que la solución móvil del empleado que va a imputar los gastos, el usuario final, es muy sencilla y yo creo que los tiempos de aprendizaje del uso de la misma tienen que ser muy bajos. Pero respecto a la parte ya más, podríamos hablar de back office, la parte de financiero, de los administrativos que utilizan ya Business Central, normalmente, ¿qué tiempo de despliegue, qué tiempo de formación es necesario para que sepan configurar y utilizar la herramienta? Pues no dista mucho del usuario de gasto. Lo que es la parte de Captio Connect, normalmente la formación que se suele dar al usuario pues suele llevar en torno a unas 2 mañanas. Se suelen agendar 2 mañanas con el usuario, pues que estaríamos hablando, pues eso, media jornada, ¿no?, en 2 mañanas. Y al final es que la funcionalidad es muy concreta, es decir, mostrar al usuario cómo se ejecuta la sincronización de los gastos, que bien se puede dejar programada para que se ejecute por detrás o en el caso de que lo requieran, pues puntualmente ejecutarla, forzarla en un momento puntual. Y, en definitiva, saber qué lógica, ¿no?, de registro van a llevar pues aquellos gastos que van a necesitar que se registren como factura de compra, cuáles van a ser los requisitos, qué datos se van a necesitar para esos casos. En los casos de apunte como diario son más sencillos, pero realmente es una funcionalidad pues muy acotada, ¿no?, a nivel del usuario de contabilidad, y normalmente pues suele llevar eso, suelen ser 2 mañanas de formación al usuario de contabilidad. Perfecto. Cuando hablábamos de las versiones compatibles, que hablabas de que, bueno, Navision todavía en base instalada hay mucho cliente con versiones de Navision que no han dado el salto a la nube a Business Central. Hablamos de la versión 2016 en adelante. Bueno, desgraciadamente todavía hay bastantes clientes. Nosotros tenemos algunos en los que están todavía incluso en versiones más antiguas. ¿Es posible implantar la solución de Captio en versiones anteriores a 2016, 2015, no sé, 2009 incluso, que alguno queda por ahí? Sí, sí, sería posible para versiones anteriores. Y en versiones anteriores también haciendo la puntualización de a partir de 2009 R2 por la cuestión de los web services que son necesarios que consume Captio Connect. Pero sí estaría disponible y lo acotaríamos, pues eso, desde versión 2009 R2 hasta 2015. Si bien es cierto, hay una funcionalidad en concreto que no estaría disponible para este rango de versiones, que es la visualización estándar del ticket, la imagen del ticket conforme hemos visto en el apartado derecho del gasto.
esta funcionalidad en concreto no estaría, pero sí que estaría la descarga del ticket, es decir, el ejecutable de descargar ticket y que descargue la imagen del ticket. Previsualización no estaría disponible como tal, pero sí la descarga del ticket, es decir, el acceso a la imagen del ticket el usuario lo tendría, pero en este rango de versiones en concreto, la previsualización por el funcionamiento de estas versiones no estaría, pero sí la descarga del ticket. Simplemente pues ese detalle. Perfecto, fantástico, sí, porque bueno, todavía hay quienes están en versiones un poco antiguas. Veo que entra una pregunta por aquí, parece que alguien se anima. Un poco, sí, se puede. Quiero entender que lo que preguntan es si a la hora de traspasar la información de los proyectos, se puede filtrar de alguna manera qué proyectos tiene cada persona. Es decir, entiendo que si hay una asignación de recursos a proyectos, si se puede filtrar, no pasarle todos los proyectos o se puede filtrar por los proyectos a los que está esa persona asignada. Por defecto, el estándar va a recuperar todos los proyectos. Pero si bien es cierto, la aplicación, en este caso Captio Connect, pues tiene una serie de suscriptores, sobre todo para la parte de extensibilidad y modificación, en el que se podría revisar, pues eso, hacer pues una pequeña personalización para que distinga aquellos proyectos que están asignados al usuario y que retroalimente solo esos en concreto. Eso supondría una parte de personalización, pero el estándar como tal no desglosaría todos los proyectos. Pero sí, se podría revisar con una pequeña personalización el hacer que cada usuario pues solo tuviera la visibilidad de los que tiene asignados. Vale, preguntan también por aquí si el registro del gasto contable tiene su registro paralelo con temas de dimensiones. Me ha parecido entender que sí, ¿no? Podemos sincronizar con Captio las distintas dimensiones que tengamos configuradas, con lo cual el apunte contable del gasto a la cuenta que se indique iría contra las dimensiones analíticas que correspondiesen, ¿no? Sí. Esto se puede configurar, se le puede dar la posibilidad al mismo usuario de gasto que lo indique en la misma nota o otra opción es también configurarlo desde Captio Connect para el usuario en concreto. Cuando revisamos el apartado de usuarios, nosotros podemos indicarle a un usuario en concreto ya predefinirle unas dimensiones o bien que el usuario de contabilidad cuando sincroniza y cuando revisa el gasto, las indique en concreto. Habrían esas distintas opciones, que el usuario lo indicara, que lo configuráramos por defecto para el usuario, que el mismo usuario de contabilidad, cuando recibe el gasto y lo revisa desde el detalle del gasto, pues pudiera indicarlas, ¿no? en ese momento. Vale. Y si el proyecto tiene sus propias dimensiones, si imputamos con el proyecto y tiene las arrastra, ¿no? Como el funcionamiento estándar de... Sí, se arrastran. Vale. Preguntan por aquí, Raquel, si las analíticas se vuelcan a Navision desde una aplicación propia, ¿sería posible que Captio las leyera de esa aplicación para que el usuario no tuviera que meterlas manualmente? En ese caso, a ver, Captio permite la recuperación de información mediante API desde distintas fuentes. Entonces, se podría revisar, vamos, no habría ningún problema de revisar si esas dimensiones se retroalimentan desde otra fuente o que se retroalimentarán desde Navision con la funcionalidad estándar. Pero vamos, a nivel de recuperación de información y a nivel de API, si esas dimensiones se retroalimentan desde otro origen, a priori no suele haber. A nivel de conectividad de Captio, a través de la API no suele haber problemas, pero lo podríamos revisar en concreto para ver la casuística en concreto de Raquel. Perfecto, fantástico. Nos da las gracias, Raquel, por la respuesta. No sé si hay alguna pregunta más, no parece que está entrando. Aprovecho para hacer una duda que he visto que está previsto en Roadmap para este 2021, tener la solución disponible también para X y Finance. ¿Tenéis una fecha más concreta? Pues tenemos la idea que tenemos es para la segunda mitad de semestre, es decir, finales de año, el último trimestre de este año. De todas formas, aquellos clientes que estén en Finance o X y quieran ir pues viendo la herramienta, ahí podemos ir avanzando en lo que es la parte sobre todo del front office, porque en definitiva la parte de Connect
es replicar algo similar, porque al final lo que necesita el usuario de contabilidad, más allá de pues, personalizaciones puntuales que puedan surgir, pero vamos, el usuario de ERP financiero lo que necesita es sincronizar los gastos, tener el desglose y poder registrarlos, no tener que hacer ningún proceso de integrar automatizaciones adicionales, no, que esté todo por defecto integrado. Entonces, para aquellos clientes de AX y Finance que quisieran ir viendo el funcionamiento, lo podríamos ir mostrando. Pero, como os decía, sobre todo último trimestre de este año. Perfecto. Muy bien, pues bueno, ya hemos pasado de las 11, no hay ninguna pregunta más, parece, así es que, bueno, vamos a ir cerrando el webinar. Muchísimas gracias a todos los que han asistido al webinar por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo y por las explicaciones. Yo creo que nos hemos hecho una muy buena idea de la solución. Y nada, os esperamos en el siguiente webinar. La semana que viene, el jueves, también tenemos programado otro webinar. Todos aquellos que estéis interesados, en este caso vamos a ver la solución de DocuWare, pues os esperamos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente. Buen día. Un saludo.